Te vamos a dejar en el asilo esta noche, así que empieza a empacar, me soltó mi hijo, con la voz fría como el hielo, mientras hundía la cuchara en el estofado que me había pasado toda la mañana preparando. Sentí como si una daga se clavara en mi pecho. Mi propio hijo, sentado a mi mesa, devorando la comida que hice con tanto cariño, me miraba como si yo fuera un estorbo. No noté nada raro cuando llegaron, aunque, pensándolo bien, siempre llegan tarde últimamente. Mi hijo ni siquiera apartó la vista de su maldito teléfono para saludarme. Y mi nuera, esa mujer que nunca me ha tragado, trajo una botella de vino tan barata que parecía hecha en un callejón. Sonreía, pero sus ojos eran dos pozos oscuros, calculadores, como si estuvieran midiendo cada rincón de mi casa. Lo que duele más que la traición es la anticipación de la misma. Pasé 3 horas cocinando el estofado favorito de mi hijo, el mismo que le preparaba cuando llegaba de la escuela con las rodillas raspadas y una sonrisa que iluminaba el mundo. Ahora, a sus 42 años, parece que esos recuerdos se han borrado de su memoria, o peor, que no le importan. A mis 72 años, me levanté antes del amanecer, ignorando el dolor de mi artritis, para limpiar cada rincón de esta casa donde he vivido durante 45 años. Esta casa que compré con el amor de mi vida, mi esposo, se fue hace 8 años. Esta casa llena de risas, llantos y recuerdos. Pero ahora entiendo que mi hijo no la ve como un hogar, sino como un boleto a una vida más lujosa. La cena fue tensa, llena de preguntas vacías. ¿Cómo está la niña? ¿La niña tiene nombre? ¿Es mi nieta? Oh, por Dios, no la veo desde Navidad, y ellos lo saben. Todo cambió cuando mencioné que quería remodelar el baño e instalar una ducha más práctica para mis años. Fue como si hubiera encendido una chispa en un polvorín. Mi hijo y mi nuera cruzaron una mirada, una de esas que esconden secretos oscuros. Y entonces, mi hijo dejó caer la bomba. Mamá, es hora de que vayas a un asilo. El tenedor se me resbaló de la mano y golpeó el plato con un estruendo que resonó como un disparo en el silencio mortal que siguió. Un asilo, a mí, a la mujer que trabajó 2 empleos para pagar su universidad, que se desveló cuando él estaba enfermo, que le prestó dinero que nunca devolvió, que cuidó a su hija mientras ellos construían sus carreras. Es por tu bien, dijo mi nuera con ese tono condescendiente que usan con los niños pequeños o, al parecer, con los ancianos. Ya no puedes vivir sola. Mentiras, puras mentiras. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Pregunté, sintiendo como mi sangre pasaba del frío al calor de la rabia. Mi hijo empezó a enumerar incidentes. Una vez olvidé apagar la estufa, una sola vez en 8 años. El verano pasado me caí en el jardín. Sí, pero me levanté y seguí con mi día, porque así he vivido siempre. Hay algo profundamente humillante en escuchar a tu propio hijo, tal que le limpiaste el trasero y le enseñaste a atarse los zapatos, explicarte por qué ya no eres capaz de valerte por ti misma. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa, y su voz temblaba. Estaba mintiendo, y no lo hacía bien. Cuando intenté tomar un vaso de agua, de mi mano tembló y lo derramé. «Por Dios, ahí lo tienes», exclamó mi nuera, saltando de su silla como si el agua fuera veneno. Esto es exactamente de lo que hablamos. Algo en mí se rompió, la tristeza se transformó en furia. Dime la verdad, le exigí, con una voz que apenas reconocí como mía. ¿Por qué quieres deshacerte de mí tan de repente? Y entonces, mi nuera, siempre tan impaciente, dejó caer la verdad que mi hijo intentaba ocultar tras excusas. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Además, encontramos una propiedad perfecta para nosotros y la niña en lo más verdes. 4 habitaciones, jardín, piscina. La mirada que mi hijo le lanzó podría haber congelado el infierno. No debía haberlo dicho, pero ya era tarde. Todo encajó como un rompecabezas macabro. No era por mi bienestar, era por mi casa. Hablamos con un agente inmobiliario, confesó mi hijo, abandonando la farsa. Con lo que saquemos de vender esta casa, podemos comprar algo mucho mejor. El mercado está en su punto más alto. ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo en tus planes?, pregunté, sintiendo un vacío en el estómago. El asilo Nuevo Amanecer tiene buenas reseñas en internet, respondió mi nuera, como si estuviera recomendando un hotel. Tienen actividades recreativas,
podrás hacer manualidades y conocer gente de tu edad. Manualidades, como si mi vida, a los 72 años, se redujera a tejer bufandas y pegar lentejuelas. Se fueron poco después, con la excusa de recoger a la niña, aunque sé que la niñera la cuida hasta las 8 los domingos. Pasaremos mañana a las 7 de la noche, dijo mi hijo desde la puerta, sin mirarme. Ten listas tus cosas, solo lo esencial. El resto lo guardaremos, o ya veremos. Ni un abrazo, ni un te quiero, nada. Me quedé sola en la cocina, rodeada de platos con comida fría, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Mi hijo me había traicionado por una casa con piscina, pero lo que no sabía, mientras se alejaba en su auto, soñando con su nueva vida, es que esta vieja aún tenía un as en la manga, porque si algo he aprendido en 72 años es que nadie debe subestimarte por tus canas. Después de llorar hasta quedarme seca, algo cambió en mí, como si un interruptor se hubiera encendido. El dolor seguía ahí, pero ahora venía con una claridad que no había sentido en años. Caminé por la casa, cada paso un recuerdo, la marca en la pared donde medíamos la altura de mi hijo cada cumpleaños, la mancha de vino de aquella Navidad en que reímos hasta el amanecer. Entré en mi habitación y abrí el armario. En el fondo, bajo cajas viejas, estaba la caja fuerte que mi esposo instaló hace décadas. Nunca se sabe cuándo necesitarás un lugar seguro para lo importante, me dijo. Tenía razón, como siempre. Giré la combinación, conocida solo por 2 personas en el mundo, y una de ellas ya no estaba aquí. Adentro estaban los documentos, el testamento de mi esposo, las escrituras de la casa y algo que mi hijo había olvidado por completo, el fideicomiso que establecimos cuando él estaba en la universidad. Mi esposo era un hombre precavido. Cuando enfermó de cáncer terminal, me hizo prometer: no dejes que nadie te quite lo que es tuyo, ni siquiera nuestro hijo. En ese momento pensé que era el miedo hablando. Ahora sé que era sabiduría. La casa no estaba a mi nombre, ni al de mi hijo. Estaba en un fideicomiso con condiciones muy específicas. No podía venderse mientras yo viviera, y si alguien intentaba forzarme a abandonarla, la propiedad pasaría a una fundación benéfica para ancianos sin hogar. Tomé el teléfono y marqué un número que no usaba en años. Roberto, soy Isabel. Necesito tu ayuda. Sí, la de siempre. Mi hijo quiere meterme en un asilo esta noche y vender mi casa mañana. Roberto, el mejor amigo de mi esposo desde la universidad y uno de los mejores abogados de bienes raíces de la ciudad, respondió sin dudar: estaré allí en 20 minutos. Mientras esperaba, subí al ático. Entre cajas de fotos, cartas y recuerdos, encontré una carpeta marcada Emergencias. Dentro, copias de todos los documentos importantes y una carta sellada con mi nombre. Para cuando el mundo te dé la espalda, decía el sobre, con la letra de mi esposo. La abrí con manos temblorosas. Mi querida Isabel, si lees esto, es porque alguien, quizás nuestro hijo, ha intentado quitarte lo que construimos juntos. Confío en Roberto para los aspectos legales, pero confío en ti para que hagas lo que siempre has hecho: levantarte más fuerte tras cada golpe. Recuerda, la venganza es un plato que se sirve frío, y tú siempre has sido paciente. Con amor eterno, Manuel. Lloré de nuevo, pero estas lágrimas eran diferentes. Sentí que Manuel estaba conmigo, sosteniendo mi mano. El timbre sonó exactamente 20 minutos después. Roberto entró con su maletín de cuero gastado y una expresión de determinación. Isabel, sigues tan hermosa como siempre, dijo, intentando aligerar el ambiente. Y tú sigues siendo un mentiroso encantador, respondí con una pequeña sonrisa. Nos sentamos en la sala y le conté todo. Su rostro pasó de la preocupación a la indignación y luego a una sonrisa que solo podía describirse como conspiradora. ¿Recuerdas el fideicomiso que establecimos con Manuel? Tu hijo está a punto de aprender una lección que nunca olvidará. Roberto sacó su laptop y empezó a trabajar. Llamadas, correos, documentos legales. Me explicó el plan. El fideicomiso tenía una cláusula especial. Si alguien intentaba sacarme de la casa contra mi voluntad, la propiedad pasaría automáticamente a la fundación. Pero Roberto tenía una idea para añadir un giro. Redactó una carta legal que permitía a mi hijo y su familia visitar la casa,
pero pagando una renta mensual a precio de mercado. También actualizó mi poder notarial, asegurando que mi hijo nunca pudiera tomar decisiones por mí. Un último detalle, dijo Roberto. Necesitamos testigos que confirmen que estás en pleno uso de tus facultades y que esto es coacción. Llamé a mi hermana Julia, a mi vecino Pedro y a mi amiga María. Les pedí que vinieran urgentemente por una emergencia familiar. Mientras esperaban, empecé a empacar, pero no para irme al asilo. Saqué maletas grandes y las llené con ropa vieja, fotos que no me importaban y objetos sin valor real. Quiero que parezca que estás lista para irte, explicó Roberto. Cuando vean las maletas, pensarán que ganaron. Y entonces, les daremos la sorpresa. Julia, Pedro y María llegaron, indignados al escuchar la situación. Colocamos las maletas en el recibidor con un sobre encima que contenía los documentos legales. A las 6:30 de la tarde, los sentamos a esperar. Mi hijo y mi nuera llegarían en media hora, esperando encontrar a una anciana derrotada. En cambio, encontrarían una emboscada. A 7 en punto, el auto se estacionó afuera. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero ya no era miedo, era adrenalina. Roberto me apretó la mano y todos nos pusimos en posición. La puerta se abrió sin que tocaran el timbre, como si ya fueran los dueños. Mamá, ya estamos aquí, dijo mi hijo, pero cuando vio a todos en la sala, se quedó petrificado. Mi nuera, detrás, parecía desconcertada. Entonces vieron las maletas. Sus rostros se relajaron, pensando que habían ganado. Veo que ya estás lista, dijo mi hijo, con esa voz condescendiente. Tenemos que irnos pronto, el asilo espera antes de las 8. Sí, estoy lista, respondí con calma, pero antes, hay una carta que deberías leer, señalé. El sobre. Mi hijo lo miró con desdén, pero mi nuera, impaciente, lo abrió. El silencio que siguió fue glorioso. Sus rostros pasaron de la confusión al pánico. Esto no puede ser legal, balbuceó mi nuera. Roberto se levantó. Permíteme presentarme. Roberto Méndez, abogado y albacea del fideicomiso de tu padre. No solo es legal, sino que fue establecido hace casi 20 años. Explicó la cláusula. La casa no podía venderse mientras yo viviera, y si me forzaban a irme, pasaría a la fundación. Mi hijo dejó caer los papeles, mirándome con una mezcla de shock y traición. ¿Qué demonios es esto?, gritó. Me levanté, saboreando cada segundo. Esto, querido hijo, es lo que pasa cuando intentas desechar a tu madre como si fuera basura. María, Pedro y Julia intervinieron, defendiendo mi capacidad para vivir sola. Roberto remató. La casa pasa a la fundación. Puedes visitarla, pero pagando $50 por persona por visita. Todo irá a ancianos sin hogar. Irónico. No, mi hijo explotó, amenazando con demandar. Roberto, imperturbable, le advirtió que cualquier intento activaría otra cláusula, todas mis cuentas, incluido el fondo para la universidad de mi nieta, irían a la fundación. Mi nuera se derrumbó, llorando de rabia. Sus sueños de piscina se evaporaban. Julia, con su sarcasmo habitual, les dijo, no necesitan más espacio, necesitan menos codicia. Entonces solté mi propio golpe, no voy al asilo. Me mudo a mi apartamento, el que compré hace 5 años como inversión. Siempre es bueno tener un plan barrio. No, tu padre me lo enseñó. Roberto les dio otro sobre, un aviso formal para sacar sus cosas antes de fin de mes. La casa se convertiría en un centro de día para ancianos sin recursos. No tienen derecho a nada, le cortó Roberto cuando mi nuera protestó. Me acerqué a mi hijo. Por un instante, quise abrazarlo. Pero en cambio, dije, las acciones tienen consecuencias. Espero que esto te enseñe respeto. Con ayuda de mis amigos, largué mis verdaderas pertenencias en el auto de Julia. Antes de irme, miré la casa por última vez. Adiós, hijo. Cuando estés listo para ser el hombre que tu padre y yo criamos, no sabes dónde encontrarme. La entrada es gratis con una disculpa sincera. En el auto, Julia me preguntó si estaba bien. Sorprendentemente, sí, respondí. Pensé que temía quedarme sola, pero tengo amigos, mi hermana y la sabiduría de Manuel. Mi apartamento no es lujoso, pero es mío. Está lleno de dignidad. Una semana después, mi nieta me llamó, llorando, preguntando por qué ya no vivía en la casa de la abuela.
Le expliqué suavemente que los adultos a veces se equivocan, pero que siempre tendría espacio para ella. Para mi sorpresa, mi hijo la trajo a verme. No se disculpó, pero dejó un sobre con las llaves de la casa y una nota. La fundación dice que puedes volver cuando quieras. Es tu casa. No volveré. Ese capítulo está cerrado, pero saber que mi hijo aprendió una lección vale más que cualquier casa. Actualización. De un año después, mi hijo y yo estamos reconstruyendo nuestra relación paso a paso. Mi nuera no me habla, lo cual es un alivio. La fundación transformó parte de la casa en un centro donde ancianos enseñan oficios a jóvenes, desde cocina hasta carpintería. A mis 73 años, empecé clases de pintura, porque nunca es tarde para un nuevo comienzo. Y para quienes piensan que los viejos somos trastos inútiles, recuerden, nuestras canas esconden más trucos de los que imaginan.